en sus Biblias en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y vamos a leer los versos del 1 al 12. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos que nos ayudes a exponerla y nos guíes en este estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, continuando, pueden sentarse, hermanos, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar de la piedra angular rechazada. Esa piedra angular es Jesucristo. Es la principal piedra de ángulo, como dice la Biblia, siendo Jesucristo mismo. Y sobre él se edifica todo lo demás. Como dice también la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, el deseo de los líderes de asesinar a Jesús y el entendimiento que él tenía de su próxima muerte se juntan en esta parábola. El Señor los mete de manera magistral en esta dramática e inolvidable narración que representa sus ansias perversas y asesinas hasta que ellos mismos terminan inculpándose. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 21, a partir del verso 28, hasta el capítulo 22, verso 14 también de Mateo, él relata tres parábolas. Jesús cuenta tres parábolas en esa ocasión. Pero Marcos, en su evangelio, solo menciona esta, la parábola de los labradores malvados. Y esta historia termina atrapando a estos líderes religiosos asesinos, ya que fue diseñada para mostrar quiénes eran ellos realmente y que quedaran expuestos ante la luz pública, ante los demás, de su comportamiento perverso. Cuando estos líderes hipócritas religiosos se enfurecen por la historia que Jesús le cuenta y por tal comportamiento malvado de aquellos labradores, estaban inculpándose ellos mismos. Esto me hace recordar la historia que le contó Natán a David. Cuando David había pecado y estuvo todo un año indiferente en su pecado, endurecido, y Dios me envió al profeta Natán y este le cuenta una historia. Y David, cuando escucha la historia de un hombre que había robado una corderita de su vecino, teniendo él muchas, y habiéndola matado, se indignó. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y algo similar ocurre con estos labradores malvados, ¿verdad? Ellos quedaron expuestos a través de esta misma historia que Jesús le cuenta. Vamos a ver el pasaje
considerando tres secciones que aparecen allí. La primera es la historia, la parábola, que está en los versos del 1 al 9 en este capítulo 12. Si alguien me ayuda leyendo alto y claro, Marcos 12, del 1 al 9. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Bueno, el capítulo 12 comienza de esta manera. Entonces comenzó Jesús a decirles. Bueno, ¿a decirles a quiénes? A los principales sacerdotes, a los ancianos y a los escribas, o sea, los líderes religiosos judíos. ¿Por qué sabemos que eran ellos? Porque en el capítulo 11, verso 27, dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y dice, comenzó a decirles por parábolas. Ya ustedes saben lo que son parábolas. En estos estudios de los evangelios hemos visto cómo el Señor las empleaba una y otra vez. Eran historias basadas en imágenes conocidas de la vida cotidiana y tenían como finalidad ilustrar un principio espiritual. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. El Señor cuenta otra historia y transmite un principio espiritual. Es una ilustración de Israel como viña. Y esta ilustración de Israel como viña es sacada del libro de Isaías en el capítulo 5, de donde se cita directamente la afirmación de plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre. Este hombre del que habla la historia, este personaje que compró o que plantó la viña, hizo todo lo posible porque la viña prosperara, tuviera éxito. Le quitó las piedras, sin duda con ellas la cercó, haciendo un vallado, un cerco, y cavó debajo del lagar un lugar para recoger el jugo al aplastar las uvas. También edificó una torre. Bueno, era una estructura que podía tener varias utilidades. Esta torre podía servir como un puesto de vigilancia, saber quién venía, si se acercaban ladrones. Allí estaba como una torre de guardia. En segundo lugar, podía servir de protección también para los trabajadores
que podían refugiarse allí en caso de lluvia, de frío. Y en tercer lugar, era utilizada para guardar las semillas y las herramientas para los trabajadores. Bueno, como dice la Biblia, el hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre. Hizo más. Después que preparó esta viña, el propietario, dice la palabra, que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nuevamente, esto es una imagen de Isaías 5, 1 y 2. Quiero a alguien que por favor me ayude buscando ese capítulo 5 del libro de Isaías, los versos 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Si ustedes observan lo que acabó de leer el hermano, tiene una exactitud tremenda con la historia que Jesús cuenta. Miren, en los evangelios, Jesús revela un conocimiento perfecto de todo el Antiguo Testamento. En numerosas ocasiones, una y otra vez, emplea citas de lo que para ellos eran las Escrituras, que es todo lo referido al Antiguo Testamento, demostrando el profundo conocimiento que Jesús tenía sobre él. Y además lo empleaba para ilustrar, como en este caso, aquí se nos presenta esta historia de cómo el hombre arrendó la viña a unos labradores y se fue lejos. Miren, estos arreglos de arrendar una viña eran muy comunes. Por ejemplo, un propietario ausente alquilaba su propiedad por una parte que acordaban del producto de la cosecha, el cual recibiría después de la siega. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el tiempo inicial, que pudo haber sido hasta 5 años después de plantada la viña, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Ya vamos ubicándonos en que este hombre representa a Dios, ¿verdad? Vamos a ver, la viña representa a Israel y la reacción de estos labradores, que en un momento vamos a explicar quiénes eran, cuando llega el tiempo, envía un siervo a los labradores para que recibieran el fruto. Esto era muy normal, ya que habían hecho un negocio, había sido arrendada, esperaba recibir los pagos. El representante enviado por el dueño, el representante autorizado, llega para recibir la cantidad que habían acordado en el contrato. Sin embargo, estos labradores malvados, como así lo llama la Biblia, se comportaron de una manera muy indigna. Primero se negaron a pagarle al dueño de la viña y en lugar de pagarle, toman de una manera violenta al siervo que enviaron. ¿Y qué hacen? La Biblia dice que lo golpean y lo envían con las manos vacías. Era un comportamiento tan perverso. Era una violación clara de los términos que ellos habían acordado en el contrato. Pero el dueño, el propietario de la viña, sin dejarse intimidar, vuelve a enviarle otro siervo con la tarea de que le pagaran lo que le debía. No obstante, no fue tratado mejor que el primero. Dice la Biblia que los labradores le hirieron en la cabeza,
y también le enviaron afrentado. Esto de afrentar es de un verbo que puede traducirse, le faltaron el respeto, lo deshonraron, pero la cosa no se quedó ahí. La violencia aumenta. Cuando el dueño de la viña entonces envía un tercer criado y a este mataron, dice la palabra, y evidentemente que lo mataron a pedradas. ¿Qué dice Mateo 21:35? Mateo 21:35, si alguien puede leerlo. Los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Aquí no se nos habla de que también apedrearon. Sin embargo, en un despliegue de paciencia contra estos hombres perversos, estos labradores hostiles, recalcitrantes, el propietario de la viña envía, dice aquí, a otros muchos de sus siervos. Pero los labradores responden de nuevo golpeando a uno y matando a otro. Fíjense. Por último, en una extraordinaria demostración de paciencia, en un despliegue de increíble gracia, de generosidad, de misericordia para estas personas rebeldes, homicidas, el dueño de la viña les hace una apelación más para que hicieran lo correcto. Todavía tenía un representante que enviar. ¿A quién? Bueno, aquí el texto dice, un hijo suyo, amado. Le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Bueno, ya sabemos quién es él, el hijo, a quién representa este hijo amado, enviado por el dueño de la viña. Bueno, sus oyentes habrían esperado que el dueño dijera hasta aquí, enviara un ejército respaldado por las autoridades judiciales que ejecutaran la justicia, porque ellos habían asesinado a sus siervos. Sin embargo, este hombre actúa de una manera inesperada. Por favor, no perdamos de vista en esta historia el corazón mismo del Evangelio. Se está hablando de Israel, la respuesta de Israel a Dios. Y aún así, estamos viendo la gracia, estamos viendo el Evangelio mismo, estamos viendo el sacrificio de Dios al enviar a su Hijo. Una actitud sorprendente, totalmente inexplicable, inaceptable y hasta absurda. Y esto nos hace recordar que la palabra de la cruz es locura para el mundo. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sin embargo, de esta manera Dios ha querido salvar al mundo. De esta manera Dios se ha revelado, demostrando totalmente, una actitud totalmente diferente a la que ellos esperaban. Bueno, al darse cuenta de la oportunidad que les había estado dando, aquellos malvados labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra, Según la ley tradicional, la tierra que no era reclamada por 3 años llegaba a ser propiedad de quienes la trabajaban. Ellos pensaban que si lograban matar al heredero, la tierra entonces podría pertenecerles. Ellos eligieron un rumbo atroz, perversos. Ellos tomaron medidas inmediatas. Cuando llegó el hijo, ¿qué hicieron? Dice la palabra que se apoderaron de él y le mataron. Y fíjense, llegaron al punto de no mostrar absolutamente ninguna decencia, ni tan siquiera enterrando su cuerpo. Dice la palabra que le mataron y le echaron fuera de la viña.
O sea, dejando que ese cadáver se corrompiera, fuera consumido como un animal atropellado, como si no valiera absolutamente nada. Este acto vil de asesinato causó total conmoción. Por eso cuando Jesús les pregunta a su audiencia, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Ellos respondieron de una manera llenos de indignación. Mateo 21, 41, por favor, si alguien puede leerlo. Mateo 21, 41. Jesús estuvo de acuerdo en que el propietario de la viña vendría e iba a destruir a los labradores y daría su viña a otros. Él de esta manera estaba afirmando la reacción de los oyentes. En ese momento los dirigentes del pueblo se dieron cuenta de que Jesús los acababa de llevar a un punto de condenarse ellos mismos. Quiero que entiendan cómo esto se parece a la historia de Natán. ¿Se acuerdan? La historia de Natán cuando le habló a David, ¿verdad? Y la manera en que David reaccionó. Así ellos también se estaban culpando. Y ellos se dan cuenta de que Jesús había acabado de condenarles. Al ponerle del lado del dueño de la viña, o al ponerse del lado del dueño de la viña y condenar a los labradores, estaban dictando sentencia contra ellos mismos. Se estaban declarando culpables. Estaban reconocidos, o sea, se estaban mostrando como culpables, aunque no estaban dispuestos a reconocerlo, ¿verdad? Ellos exclaman, Dios nos libre. Dios nos libre es el término más fuerte de negación en el lenguaje griego. ¿Qué dice Lucas 20:16? Si alguien puede leerlo. Lucas 20:16. Bueno, esta es la historia, hermanos. Esta es la parábola. Ahora vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar en el significado de esta historia. Vuelvo a repetir, una parábola es una historia sencilla que Jesús empleó muchas veces usando elementos muy comunes, muy familiares para sus oyentes, con el objetivo de transmitirles verdades espirituales. Veamos la verdad espiritual y la enseñanza, el mensaje que el Señor le quería dar a aquellas personas con esta historia. Verso 10 y verso 11, si alguno puede leerlo. Ni aún está escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, lo que hizo que los dirigentes religiosos y el pueblo se retractaran de su condenación a los labradores fue darse cuenta de lo que representaban los elementos en la historia de Cristo. El hombre que plantó y poseía la viña, que ya leímos en Isaías capítulo 5, verso 1 y 2, es Dios. Dios. La viña representa a Israel mismo. Los labradores malvados a los líderes judíos. Ellos eran mayordomos de la posesión de Dios y eran responsables de cuidar a la nación de Israel, de cuidar a Israel. Israel fue el pueblo que Dios eligió de una manera especial para proclamar su nombre al mundo entero, revelar las verdades de su reino al mundo entero. Tristemente, Israel no cumplió su misión. El viaje emprendido por el propietario representa toda la historia del Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham mismo, a quien lo llamó para que dejara su tierra en Ur de los Caldeos y le dijo, de ti haré una gran nación.
Durante ese tiempo Dios entregó la ley a su pueblo. Ordenó sacerdotes y escribas para que las enseñaran. La cosecha representa la época en que Dios esperaba ver el fruto espiritual que debió venir como resultado de la comprensión de Israel y de su obediencia a la ley. En lugar de esto, en lugar del fruto de la adoración obediente y amor a Dios, Israel solo produjo uvas sin valor alguno. Uvas de rebelión, uvas de injusticia. Tenemos a Dios, tenemos los labradores malvados, tenemos la viña. Ahora, ¿quiénes eran estos siervos que fueron enviados por el propietario? Bueno, todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Estos portavoces del mensaje de Dios para una nación rebelde, uno tras otros, fueron enviados con la responsabilidad de denunciar el pecado de Israel y llamarles a una actitud de verdadero arrepentimiento, para que entonces pudieran producir una genuina cosecha que rindiera fruto para la honra y la gloria de Dios. El apologista cristiano del siglo II, Justino Martí, informa que Isaías fue aserrado por la mitad con una sierra, el profeta Isaías. Jeremías fue maltratado constantemente y acusado falsamente de traición. Esto aparece registrado en Jeremías, en el capítulo 37, los versos del 13 al 16. Fue además lanzado a una cisterna. Jeremías 38:9. Según la tradición, los judíos lo mataron a pedradas. Ezequiel también enfrentó similar odio y hostilidad. En Ezequiel capítulo 2, verso 6, podemos leer sobre esto. Amós llegó al punto de tener que huir, se vio obligado a huir para salvar su propia vida. Amós capítulo 7, del 10 al 13. Zacarías, el profeta Zacarías fue rechazado. Zacarías capítulo 11, verso 12. Miqueas fue abofeteado. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 24. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se reprende a Israel por rechazar y perseguir a los profetas. Y se reprende una y otra vez. Cuando Jesús crea esta parábola y la cuenta, deja en claro a quienes deseaban matarle y lo que estaban planeando hacer con él. Recuerden que en este punto todavía no había enfrentado la cruz, pero ya estaba denunciando la motivación, el propósito de estos perversos. Cristo, el amado Hijo de Dios, el último mensajero, como dice Hebreos capítulo 1 y 2, Dios habiendo hablado, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreo 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Habló por medio de los profetas, pero en estos postreros días ha hablado por medio del Hijo. Este Hijo, el Señor Jesucristo, es representado por el hijo del propietario. Así como el hijo del dueño de la viña no era un siervo, sino el hijo,
Jesús no era simplemente otro profeta, sino el Hijo de Dios. Los dirigentes judíos querían controlar la herencia, o sea, Israel en la narración. Por tanto, así como los labradores mataron al hijo del dueño y lo lanzaron fuera de la viña como si no valiera nada, así también los líderes religiosos rechazarían a Jesús y lo sacarían de la nación, entregándole en manos de los romanos para que lo mataran fuera de Jerusalén. Los dirigentes judíos demostrarían, como dice Mateo capítulo 23, verso 31, demostrarían ser hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y también, como dice el verso 32 de Mateo 23, llenarían la medida de culpa de sus padres. Pero llegaron al extremo, al punto de matar al Hijo de Dios. Al matar tanto al Hijo de Dios como a los predicadores cristianos que proclamaban la verdad acerca de Él después de su muerte. Bueno, parte de esa persecución está registrada en la Biblia. Aparte de la Biblia, la historia misma del cristianismo confirma una y otra vez la persecución sobre la iglesia. Como muchos cristianos pagaron con sus vidas por ser fieles, entregando el mensaje del Evangelio. En consecuencia, como dice también Mateo 23, 35, sobre ellos caería la culpa de toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Se hicieron culpables delante de Dios. La destrucción de la viña, la destrucción que el dueño de la viña hace de los reverdes labradores, describe el juicio de Dios sobre Israel en el año 70 después de Cristo. Yo diría que una parte del juicio, porque la historia también ha registrado cómo Israel ha estado pagando una y otra vez por su rebeldía. Y aún no termina. Nosotros creemos que todavía le falta a Israel. Nosotros creemos que en un tiempo futuro, cuando ya la iglesia no esté aquí, vendrá la tribulación y especialmente Israel será perseguido. Será perseguido recogiendo el resultado de su actitud rebelde. La realidad es que Israel es un vivo ejemplo de la mucha paciencia que Dios ha tenido con este pueblo desobediente. Los juicios anteriores sobre la nación habían sido siglos atrás a manos de los asirios, sobre el reino del norte, Israel en el año 722 a.C., a manos de los babilonios sobre el reino sur, llamado Judá, en el año 586 a.C. En el año 70, decenas de miles de judíos fueron asesinados y miles más fueron vendidos como esclavos. El templo fue destruido, poniendo fin a todo el sistema religioso de sacrificio, sacerdotes, rituales, ceremonias, todo aquello que dependía del templo. Los dirigentes judíos de la nación fallaron en su mayordomía y les fue quitada por medio de un juicio devastador, igual que había sucedido siglos antes cuando los babilonios saquearon Jerusalén y destruyeron el templo. No solo que la mayoría de los dirigentes apóstatas ejercían sobre el pueblo, o sea, la mayordomía le fue quitada, sino también fue otorgada a un grupo menos imaginable. Dios continuaría su obra, porque el plan de Dios nunca va a fracasar, a pesar de la infidelidad humana. Dios continuará llevando su propósito adelante. Dios continuará extendiendo su reino.
una expresión de ese reino, la iglesia. La iglesia. Cuando hablamos del reino de Dios nos estamos refiriendo a toda esa área donde Dios influye en la vida de las personas redimidas. Israel no continuó con su misión. Dios lo entregó a al grupo menos imaginable. Comenzó eligiendo 12 hombres que los convertiría en apóstoles, hombres comunes y corrientes, hombres ordinarios, temperamentales. Sin embargo, fueron los hombres que Dios eligió para que continuaran la obra, los apóstoles. Estos 12 galileos comunes y corrientes, que no tenían absolutamente ninguna formación en escuela rabínica, diciéndolo en términos modernos, no habían ido a ningún seminario, ¿verdad? Fuera del sistema religioso, pero se convertirían en los recipientes y mayordomos de la revelación divina. Serían los hombres que él iba a usar. Y estos llevarían su palabra al mundo. La misma responsabilidad de difundir su mensaje al mundo. Bueno, después, continuando la historia, se levanta la iglesia. La fidelidad de los apóstoles proclamando el evangelio hizo que comenzara la iglesia, que se fundara la iglesia. Y hoy estamos aquí nosotros con la misión, continuando con la misión de llevar el evangelio al mundo entero. Aunque la parábola había terminado, la muerte del hijo no podía ser el fin de la historia. Para concluir, Jesús pasó de la metáfora de una viña a la de un edificio. Su pregunta es, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Estos que tanto se llenaban la boca para hablar de Dios y de sus leyes, claro, no las leyes, no las puras leyes de Dios, sino leyes que ellos habían cargado con tradiciones humanas, haciendo imposible que los hombres las pudieran obedecer, y ellos ni con un dedo querían moverla. No solamente estaban perdidos ellos, sino que impedían a otros que se salvaran. Ellos que decían conocer tanto las escrituras, Jesús le dice, ni aún esta escritura habéis leído. O sea, no habían entendido la enseñanza de un salmo, el Salmo 118, 22, si alguien puede leerlo. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo dice el Salmo y el Señor lo cita aquí. Sigue diciendo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquel a quien habían rechazado se había convertido en la principal piedra del ángulo o cabeza del ángulo, una referencia a la parte más importante de un edificio de piedra, que establece la base y los ángulos correctos para todos los aspectos de la construcción. Jesús es la piedra angular en el reino eterno de Dios. Es el fundamento, es la roca. Sobre él se sostiene toda la estructura y toda la simetría del glorioso reino de salvación de Dios. Fuera de Jesús no hay absolutamente nada. Es su persona, es su muerte, es su resurrección. El mensaje que proclamamos es acerca de Jesús. Pedro lo proclamó valientemente ante el Sanedrín. ¿Qué dice Hechos 4:11? Si alguien puede leerlo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuevamente se enfatiza esto. La piedra que ustedes rechazaron, la persona que ustedes rechazaron, es el principal. ¿Qué dice Efesios 2:20? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento.
La principal piedra. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús dijo: yo soy la luz. Él dijo además: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mensaje. Hay solo una persona a través de la cual o acerca de la cual habla el mensaje. Es Jesús. Es su persona. Una iglesia, para que pueda ser verdaderamente una iglesia de Jesucristo, tiene que estar edificada sobre su persona, sobre las verdades acerca de Jesús en la palabra que Dios nos ha dado. Usted no puede llevar el evangelio a alguien si no le cuenta lo que Cristo hizo. Ese es el evangelio. No hay otro. No importa lo que los hombres hoy pretendan decir acerca de Jesús. Jesús claramente dijo: a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No se trata de creer cualquier cosa acerca de Jesús. Algunos miran a Jesús como un gran maestro espiritual, un gran líder, como un ejemplo de hombre que enseñó del amor y la justicia. Algunos tienen hasta la osadía de llegar a llamarle que fue el primer comunista o un simple líder religioso. Miren, hermanos, Jesús dijo: a menos que creáis que yo soy. O sea, no es lo que la gente crea de Jesús. Es creer lo que Él dijo ser, quién Él dijo ser. Creer lo que la Biblia nos dice de Jesús. El evangelio mismo, repito, gira en torno a la persona de Jesús, su muerte y resurrección. Y no me voy a cansar de citarles este pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Muchas veces le decimos: yo le hablé a alguien de Jesús. ¿Qué le dijiste de Jesús? No es simplemente hablar algo acerca de Jesús. Es presentar al Jesús que las Escrituras nos revelan. Presentar lo que Jesús vino a hacer por los pecadores. Primera a los Corintios 15. Ese es el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Verso 1. En el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él les enseñó lo que había recibido fielmente, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Por cierto, es esencial que la persona que recibe a Cristo reconozca que es un pecador. Porque por eso fue que Cristo vino. Como dice Pablo, murió por nuestros pecados. Y esto no lo inventó nadie, lo dice las Escrituras, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día también, conforme a las Escrituras. Increíble, estuvo entre ellos, vivió entre ellos, hizo milagro entre ellos, transformó vidas entre ellos, y en su ignorancia no lo reconocieron. La piedra no era suficientemente buena. Fue una piedra rechazada, inadecuada e inaceptable. Una piedra que para ellos no podía ser cabeza del ángulo. Para ellos no era capaz de sostener toda la estructura y simetría del glorioso reino de Dios. Pero qué equivocados estaban. ¿Y saben qué? La misma historia ha confirmado lo equivocado que estaban. Han pasado tantos años y todavía hoy Jesús es la persona más extraordinaria que ha existido. Única, singular.
Y más allá de lo que la gente vea en Jesús, el mensaje acerca de Él, de su muerte, de su resurrección, es la única esperanza que tiene la humanidad. Porque el mayor problema que tenemos los seres humanos, vuelvo a decir, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, es el pecado. Por eso la humanidad hoy sufre. Por eso hay tanto dolor, tanta maldad. Hasta un día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque va a regresar. Vino como siervo, va a regresar como juez, juzgando a aquellos que le rechacen. Quiero que vean la respuesta de estos líderes religiosos. Marcos 12:12, si alguien puede leerlo. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Dice que procuraban prenderle. Hermanos, esto nos dice cuán perdidos estaban. La evidencia de que un alma oscurecida por el pecado es iluminada es la manifestación de un genuino arrepentimiento. Es la expresión de reconocer que estoy perdido. Saber que no tengo la más mínima posibilidad de escapar a la condenación si estoy separado de Dios. Pero cuando una persona reacciona como ellos, y créanme, mucha gente hace exactamente lo mismo. Oyen el mensaje, saben del mensaje, deliberadamente lo rechazan. Le dan la espalda, condenándose a sí mismos. Estos furiosos dirigentes judíos procuraban prender a Jesús porque entendían que esta parábola era contra ellos. Bueno, si es contra ustedes, reconozcan su culpa. Cuando usted va a una vida perdida a evangelizar y le presenta el cuadro que Dios ha pintado en las Escrituras acerca del hombre, que no es un cuadro agradable. Cuando usted se mira frente a un espejo y ve allí sus arrugas, su pelo blanco, es la realidad. Y usted dice, estoy envejeciendo, ¿verdad? No importa las cirugías ni el maquillaje. Estoy viejo. Cuando uno se mira en el espejo de Dios, dice, soy un pecador. Estoy perdido. Este libro dice que no soy bueno. No importa lo que la sociedad diga, los psicólogos, los filósofos, los antropólogos y toda la basura que el diablo ha creado para mantener a la gente engañada. No somos buenos, no hay justo ni aún uno. Por eso una y otra vez el ser humano recoge el fruto amargo de su vida pecaminosa. La Biblia dice, la paga por el pecado es muerte. Una y otra vez, la muerte nos anda acechando. Hasta que un día nos llega la hora. Porque si hay una cita que una persona no puede aplazar, es la cita con la muerte. Le llega a todo el mundo. Cada vez que alguien muere y usted y yo estamos todavía vivos y lo vemos, quizás a alguien ajeno a nosotros y en muchos casos a alguien muy cerca de nosotros. Es como una campanada que suena, recordando, somos pecadores. Por eso es que el hombre muere. El pecado está presente y la muerte es la consecuencia. Está dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza inclinada al mal, porque dice la Biblia que estábamos en Cristo, muertos. Cristo nos perdonó, iluminó nuestras almas, pero todavía luchamos con una naturaleza que se inclina al mal, una naturaleza depravada. Antes no teníamos más opción que pecar, ahora podemos decir que no al pecado. El poder de Dios está en nosotros, pero pecamos. Pero que hay una esperanza, y esa esperanza nos llegó en Cristo Jesús. Ellos pensaron que llevando a Cristo a la cruz y dándole muerte, habían acabado con Él. Y nosotros sabemos el fin de la historia.
Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, en un momento de nuestra vida, oímos este mensaje y conocimos al Cristo vivo. Y Él nos perdonó. Pero qué triste es que mucha gente van a Jesús como una opción más entre muchas. Y con ideas preconcebidas, pero tan equivocadas acerca de Jesús. Él es el Salvador. Es mi Salvador. Porque estaba perdido. Pero no solo es mi Salvador, es también mi Señor. No puede ser mi Salvador si no es mi Señor. Y cada día tengo que reconocerlo. Sin Él no puedo, no solamente no pude llegar aquí, si no hubiese sido por su gracia, sino que sin Él no me puedo mantener aquí. Es Él y solo Él, el Hijo del dueño. Ahora, como Dios respondió, como aquel dueño de la viña respondió a aquellos labradores malvados, el Dios vivo y verdadero, el que se nos revela en la Biblia, santo, justo, va a juzgar al mundo. ¿Ha sido paciente? Bueno, la gran prueba de la paciencia de Dios es que todavía estamos aquí. Todavía. Aunque no se puede ignorar que nadie tiene el monopolio de la vida, ni de cuánto va a vivir. Porque cuando menos lo espere, una persona pasa a la eternidad. ¿Con Dios o en el infierno? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces tú al verdadero Dios? Ah, pastor, yo creo en Dios. Oh, sí, los demonios también creen y tiemblan. Jesús dijo, creed en Dios, crean también en mí. Aquí no se trata de que tú digas que tú crees en Dios. La gente ha levantado dioses a lo largo de la historia que cada vez se parecen más a ellos. No es creer en cualquier Dios o en un Dios que en tu imaginación tú has creado. No es que creer en el Dios que se nos ha revelado en la Biblia. Amoroso, sin dudas, misericordioso, tremendo, con infinita gracia, sí, pero también es justo. Santo, y Él va a juzgar al mundo. Hizo todo por salvarnos. Fue al extremo de venir entre nosotros y hacerse hombre. Envió a su Hijo. Dice que no lo escatimó ni a su propio Hijo. Tiene todo el derecho para juzgar a aquellos que después de haber conocido el mensaje le dan la espalda. Dios permita que tú no seas uno de ellos. Y si hoy has estado viviendo de espaldas a Dios, pídele perdón por tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador. Que el Señor les bendiga.